Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. ¿Qué tal? Un saludo cordial, amigos del canal Congreso. Llegamos a este majestuoso e histórico lugar, el recinto de plenarias del Congreso de la República, en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, para conversar con un representante del departamento del Putumayo, que en concepto nuestro es un ejemplo de vida. Es una persona que viene de lo que nosotros en el centro del país llamamos la Colombia profunda, ese departamento del Putumayo que tiene majestuosos lugares, que tiene enormes recursos, que tiene una gente trabajadora, digna, decente, siempre preocupada por el progreso, pero que también enfrenta problemas como la deforestación. Los problemas ambientales son gravísimos. La reconstrucción de la ciudad de Mocoa está todavía demorada, pero además los hechos de violencia, cruzadas todas las formas de violencia en este bello departamento. Andrés Cancimance López es representante a la Cámara. Es una persona que, como decimos, es modelo de vida, porque viniendo de esas condiciones adversas en el departamento del Putumayo ha logrado sobresalir. Es trabajador social, graduado en la Universidad Nacional, tiene un doctorado en antropología y tiene además una maestría en ciencias políticas en la Universidad en Quito, en el bello país del Ecuador, pero además hizo pasantías en la Universidad de Harvard. Ustedes se imaginan un muchacho proveniente de esos estratos tan difíciles de formarse en el departamento del Putumayo, llega hoy como representante de la Cámara y ha pasado por semejantes niveles de educación, de formación, pero además es que es docente. Nos alegra mucho tenerlo aquí, señor Cancimance. Carlos, muchísimas gracias a usted por esta valiosa invitación y muy felices de compartir este espacio tan importante en el Congreso de la República. Cuéntenos esa historia personal suya. Sus padres migran del departamento de Nariño al departamento del Putumayo, ¿y qué pasa? Bueno, hacia los años 86, estos dos campesinos nariñenses llegan a Putumayo con el sueño de hacerse un pedazo de tierra, porque en Nariño las condiciones de vida eran más difíciles. Y ahí deciden echar raíces y empezaron a construir su familia, a edificar lo que es su familia. Y en el 86 justamente nazco yo, soy el hijo mayor de 3 hermanos en total. Y desde ese momento en que mis padres llegaron, pues nos hemos quedado en el territorio, pese a todas las dificultades de guerra que siempre han existido, ¿no? Es más, mi tesis doctoral tiene un poco esa inquietud de cómo hace la gente para quedarse a vivir en medio de la muerte violenta y tomar la decisión de quedarse y no irse del territorio. Y el ejemplo de mis padres, pero también de cientos de putumayenses, ha sido ese: quedarse, resistir a esa muerte violenta y salir adelante. Sí, es que todo el trabajo académico, escolar, de este representante de la Cámara ha sido alrededor del departamento del Putumayo, sin olvidar sus raíces y su gente. Eso es lo más importante. Él no se ha desprendido de su gente, a pesar de que, como decíamos hace unos momentos, llegó hasta unas pasantías en la Universidad de Harvard. ¿Por qué ese arraigo, por qué ese apego a esa población? Pues mira, básicamente fue una insistencia de mis padres, 2 personas que no pudieron terminar ni siquiera su primaria, y creo que el lema que ellos incorporaron a su vida es que sus hijos no podían pasar por la misma historia que ellos, y se empeñaron tanto en que nosotros teníamos que estar en la escuela. Yo soy hijo de la escuela rural, donde un gran porcentaje pasa muy mal porque la infraestructura está en muy mal estado. Y soy hijo de la universidad pública también, porque estas 2 personas no tenían la capacidad económica de pagarme a mí mis estudios universitarios en una universidad privada, por ejemplo. Entonces soy resultado de la educación pública, soy resultado de 2 personas que dicen hay que cambiar el destino de estos niños para que no repitan esa historia de no acceder a la educación. Y gracias a ese empeño familiar es que puedo decir que logré llegar a ser doctor en antropología. Y también
también me debo mucho a las bibliotecas públicas, porque en medio de la guerra no hay espacios donde los niños, las niñas y los jóvenes puedan compartir su tiempo libre. Y yo encontré a los 10 años de edad, cuando nos pasamos de vivir de la zona rural a la zona urbana, la biblioteca pública, que fue mi segundo hogar, y ahí con los libros aprendimos a abrir otros mundos posibles, y por eso para mí es tan significativo esos espacios de literatura, y por eso también he estado pues muy formado en temas de escritura, ¿no? Porque la biblioteca prácticamente me inculcó esa posibilidad. Entonces soy resultado de muchas cosas. Lastimosamente en Putumayo el porcentaje de jóvenes que ingresan a la educación superior es mínimo. Hay más, paradójicamente, más oportunidades, por decirlo de alguna forma, para que estos jóvenes ingresen a las filas de los grupos armados, sean legales o ilegales, o que se inserten a la economía cocalera que durante muchas décadas ha estado presente en el país. Pero no van a la universidad pública porque no hay universidad pública en el territorio. Así que los casos de la gente que ha tenido que estudiar han sido los casos del desarraigo, porque hemos tenido que irnos del lugar para poder hacer posible ese sueño. Por eso también decimos, quienes hemos tenido un título universitario, que desafiamos a la guerra porque no nos involucramos en la guerra y cambiamos ese destino tan doloroso de cientos de jóvenes que aún hoy siguen siendo reclutados por grupos armados. Representante, ¿y sus padres todavía viven? Sí, ellos están en Putumayo. Hace muy poco mi hermano menor terminó su bachillerato, entonces nuestra familia ha construido su historia de vida en el territorio. Me imagino que son padres orgullosos. Claro que sí, muy orgullosos de todos sus hijos, porque los tres hemos estado muy juiciosos en el estudio. Sí. Bueno, ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted hoy en día, que ya ocupa pues una curul en el Poder Legislativo y que seguramente puede ayudar a superar tantos problemas que hay en el departamento del Putumayo? Bueno, nos preocupa mucho el escalonamiento de la guerra. Es decir, pese a que existen mesas de diálogo políticos, pero también de diálogos ya en el marco de los procesos de la ley, pues los incrementos de la guerra han estado en el departamento muy altos, y eso nos preocupa porque, por ejemplo, el reclutamiento forzado es una de las cifras en ascenso, pero también lo decía recientemente la Cruz Roja Internacional en su informe, que Putumayo es uno de los departamentos donde más ha crecido el desplazamiento forzado, y esta realidad la vivimos durante muchas décadas, ¿no? Entonces esa es una gran preocupación, y ahí le hemos insistido mucho a los grupos armados que están activos en la región, que realmente den gestos de paz si es que les interesa el proceso de negociación con el gobierno nacional, que a mi modo de ver tomó una decisión muy acertada de negociar para acabar con estos conflictos armados después del acuerdo de paz que se hizo con el expresidente Santos y las guerrillas de las FARC. Entonces esa es una preocupación grande, porque hoy los liderazgos siguen amenazados y muchas personas están confinadas en sus propios territorios por orden de los grupos armados, y eso nos preocupa de sobremanera, y es algo que hemos venido denunciando públicamente, y algo que le hemos insistido incluso al Alto Comisionado para la Paz sobre la necesidad de que estos acuerdos y estos diálogos y estas mesas pues logren tener resultados concretos para proteger la vida de cientos de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, pueblos afro. Muchos de los antropólogos, de los sociólogos, de los estudiosos del comportamiento colombiano han dicho que los colombianos somos violentos por naturaleza. ¿Usted, con su experiencia, cree que eso es así? Bueno, justamente eso debatía en mi tesis doctoral. Usted me remonta 10 años atrás del debate que daba, porque identificaba que la bibliografía académica en Colombia se había centrado más en la muerte violenta, pero no se había centrado en contarnos que también muchas comunidades deciden echar raíces en estos territorios y sacar adelante estos territorios. Por ejemplo, cuando reconstruí una masacre que ocurrió en el 99 en una zona rural del Valle del Guamués, la masacre del Tigre Putumayo, que fue perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Después de la masacre se quedaron varias familias y decidieron no irse del territorio. Y ese nicho de familias que se quedaron hicieron posible que hoy esa inspección de policía todavía exista, por ejemplo. Entonces hay una gran capacidad para poder
salir adelante en medio de estas condiciones difíciles. Y claro, hay algunas teorías sobre la violencia en el país que hablan de que la naturaleza de los seres humanos es violenta, pero también hay unas teorías que dicen no necesariamente, porque fíjese, si nos vamos a la neurociencia, nos habla de que estamos biológicamente diseñados para vivir en paz. Es decir, nuestra biología está siempre en función de la empatía, en función de la solidaridad y no necesariamente en función de actos violentos agresivos. Entonces, hay mucho contraste alrededor de estas teorías que pueden explicar lo que sucede en el país. Sí, y en el caso del departamento del Putumayo, allá confluyen, como decíamos, muchas violencias. ¿Por qué? Bueno, es un territorio estratégico. Recordemos que es un departamento de frontera. Tenemos frontera con Ecuador, tenemos frontera con Perú y desde los años 80 ha sido un territorio en el que las economías por los cultivos de uso ilícito pues han también estado ahí muy presentes, entonces por todo lo que les permite este paso de frontera, ¿no? Entonces es un territorio en disputa por esta economía del narcotráfico básicamente y también pues por toda la riqueza de biodiversidad que tiene, porque hoy los conflictos no solo están en torno a las economías cocaleras, sino también hay conflictos socioambientales que han generado las empresas petroleras que desde los años 60 vienen sacando petróleo de la Amazonía colombiana y más recientemente hay una multinacional canadiense que pretende extraer cobre en una de las zonas más biodiversas de la capital del departamento. Entonces son conflictos por guerra, son conflictos por temas extractivos. La historia del departamento es la historia de la extracción. Primero fue el caucho y en el caucho, bueno, ya que estamos conmemorando los 100 años de la vorágine, nos da cuenta de que más de 40.000 indígenas fueron asesinados por la Casa Arana en esta empresa cauchera, pero la quina, las maderas, las pieles, la coca, el petróleo. Sí, sí, sí. Oiga, a propósito, señor representante, ¿el cobre se está extrayendo legal o ilegalmente en el Putumayo? Bueno, por ahora en Putumayo no se extrae afortunadamente porque la multinacional que tiene los títulos en Mocoa no tiene las licencias para hacer los procesos de explotación como tal, pero sí presentamos en el departamento minería ilegal, sobre todo de oro, y que tiene una directa intervención de grupos armados. Hoy los grupos armados en la región no solo están en función de la coca, sino también de la minería ilegal del oro, y eso es una preocupación súper grande que tenemos en el departamento y esperamos que los títulos de cobre que están asignados actualmente pues puedan eliminarse y que no se explote el cobre en una región que es rica en temas hídricos. Mire que el departamento hace parte del macizo colombiano. El macizo colombiano le da el 70% del agua dulce a todo Colombia y si generamos proyectos de extracción como el cobre, vamos a acabar con la posibilidad de que el país tenga agua dulce. Y hoy en una crisis climática como la que presentamos, por ejemplo, si afectamos ese ecosistema en Mocoa, vamos a afectar el agua en Bogotá, por ejemplo, porque gran parte de los ríos voladores, que es una teoría ecológica que ya está comprobada, nos plantea que mucha del agua en Bogotá es gracias a la Amazonía por los ríos voladores. ¿Cómo son los ríos voladores? Pues son estas nubes que llevan el agua y en su recorrido logran tener los embalses llenos, logran generar lluvias. Entonces, la explotación del cobre no solo va a afectar a Mocoa por todo lo que implica una economía extractivista y depredadora como esta, sino también a la gran cuenca del Amazonas, es decir, a los países de Bolivia, de Perú, de Brasil. Es todo un ecosistema, ¿no? Por todo este gran conocimiento que tiene Andrés Cancimance sobre su departamento, llevó a que fuera invitado a una pasantía en la Universidad de Harvard, que es una de las más importantes del mundo, que está en Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue una experiencia única, la ciudad es hermosa, la universidad es impresionante, su infraestructura, y fue un tiempo para poder decantar todo ese trabajo de campo que hice en la tesis doctoral. Es una etnografía sobre historia de vidas de muchos campesinos y campesinas que lograron quedarse y sobrevivir a la guerra. Entonces fue un tiempo de escritura, fue un tiempo de compartir los avances de la tesis doctoral en algunos grupos de trabajo, así que fue una experiencia que marcó
marcó mi vida y que se convirtió en un hito, pues porque es digamos, muy asombroso que una persona de mis condiciones de vida pudiese haber llegado a esa universidad como tal. Sí, Andrés Cancimán se sorprendió también el día de su posesión como representante a la Cámara porque llegó caminando en tacones. ¿Por qué? Bueno, era un acto simbólico para denunciar que en Colombia a las personas diversas sexualmente, a las personas LGBTIQ+, las están asesinando. Las cifras de homicidio contra la diversidad sexual son muy altas en Colombia y de manera especial contra las personas trans. Entonces, llegar al Congreso de la República era un acto de denuncia pública y de decirle al Congreso de la República en pleno que hay que parar de alguna manera toda esa homofobia, toda esa discriminación que hay contra la diversidad sexual, y por eso el símbolo de las zapatillas, pues además de reconocer mi identidad de género abiertamente como un hombre gay, pero sobre todo tenía esa profunda denuncia de que todavía en Colombia siguen asesinando a las personas solo por el hecho de ser diversas sexualmente, y también era un mensaje de solidaridad a las familias y a las personas que han perdido a seres queridos por causa de estos actos de discriminación, de estigmatización y de homofobia en Colombia. Sí, los colombianos en su gran mayoría somos homofóbicos. Eso hay que reconocer que en la sociedad colombiana no se acepta fácilmente ni un hombre ni una mujer homosexual. Eso también en el estudio antropológico que usted ha hecho, ¿a qué se debe que los colombianos tengamos esa actitud de rechazo a esa diversidad sexual? Bueno, por un lado se puede decir que hay un miedo profundo por lo desconocido, y para muchas personas la vida y las orientaciones diversas son un mundo desconocido, ¿no es cierto? Y ante lo desconocido siempre actuamos con distanciamiento, pero muchas veces esto se convierte en actos de agresión directa. Sí. Y pues eso es lamentable para una sociedad que donde predominan los derechos a la libertad, donde la Constitución Política de Colombia del 91 habla de la libertad en todas sus expresiones, de libre albedrío. Entonces, pues esperamos que eso se reduzca a medida de que se introduzcan más acciones afirmativas a favor de las personas diversas en este país. Sí, con todo respeto voy a decir que alguien comentó, y eso se volvió también popular, que detrás de un fanático homofóbico hay un gran marica. Bueno, eso dice el sentido común, ¿no? Y en el sentido común puede haber una gran sabiduría también. Sí, sí, sí. Y que los hombres tenemos en el fondo un marica. Bueno, pero eso lo digo con todo respeto por la comunidad gay. Lo digo simplemente para distensionar un poco, porque aquí en el Congreso de la República está circulando un proyecto de ley para poner fin a las terapias de reconversión, que es una cosa, lo que ha pasado con esas terapias de reconversión no lo ha visto bien la sociedad. Llevar a unos muchachos y unas muchachas que tienen una tendencia sexual diversa a la que normalmente tiene el hombre y la mujer, dizque para no volverlos homosexuales, para que no se vuelvan homosexuales. Y el representante Andrés Cancimancio está liderando pues, la acción para acabar con estos centros de terapia de reconversión. Así es, estas prácticas se convierten en tortura, Carlos, porque las maneras en que se ha vuelto la terapia es de agresión. Imagínense ustedes a un joven siendo electrocutado, porque son estos sistemas de electrochoques que dicen que van a sanar a esta persona que es diversa sexualmente, o una persona que es sumergida en agua fría y su cabeza la hunden durante varios minutos. Todo esto se convierte en prácticas de tortura, de violencia y de violación de los derechos humanos. Por eso, afortunadamente, la Cámara aprobó la prohibición de estas terapias de conversión, y esperamos que el Senado de la República agende, debata y apruebe también y se prohíban en Colombia. En varios países se están prohibiendo ya estas terapias mal denominadas de conversión, porque pues, son un acto de agresión contra la dignidad humana de las personas diversas sexualmente. Exactamente. ¿Y por qué o qué argumento exponen algunos congresistas para oponerse a ese proyecto de ley?
Bueno, uno de los argumentos más comunes es que se les está negando a la familia la posibilidad de llevar a sus hijos a un psicólogo o a un sacerdote para darles consejos. Eso es un poco lo que han vendido quienes se oponen principalmente a este proyecto. Pero lo que oculta es que aquí no estamos oponiéndonos nosotros como proponentes de la iniciativa a que se acuda al consejo, a que se vaya a donde un sacerdote a pedir un consejo. Eso no es lo que estamos diciendo que hay que prohibir. Lo que hay que prohibir es esta práctica agresiva de discriminación contra las personas, ¿no? Entonces el argumento de oposición es: nos van a quitar los derechos y las libertades a las familias, por ejemplo, para hacernos cargos de la educación de nuestros hijos. Y pues parte de la educación no puede ser la tortura. Eso por ningún lado podría verse en una sociedad del siglo XXI que torturar es educar, o que torturar significa pues sanar a alguien de algo que, además porque la homosexualidad hace muchos años fue sacada de estos libros de psiquiatría donde se planteaba que era una enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad, por lo tanto no hay nada que curar, por lo tanto no existe un tratamiento, pero un poco el argumento es eso, que las libertades entrarían a suprimir y resulta que no, que el proyecto busca es suspender el maltrato por el que pasan las personas que son sometidas a estos procedimientos. Sí, de acuerdo. Es un tema supremamente difícil de tratar. Yo lo quiero tratar con todo respeto, por eso si he pronunciado alguna palabra que sea incómoda para nuestros televidentes y para usted le presento disculpas, pero como ustedes ven es una persona maravillosa, tiene una historia de vida sensacional, ya ustedes han escuchado. Es una persona que viene de esa Colombia profunda donde todo apunta a que persona que nace pobre termina pobre, persona que nace ignorante termina ignorante, porque las condiciones no son aptas para el mejoramiento humano, tanto en lo espiritual como en lo intelectual, como en lo físico. Pero aquí hay un ejemplo de superación. Por eso queremos agradecer que haya estado con nosotros en Canal Congreso, doctor Andrés Cancimance, porque es además doctor en antropología, tiene una maestría en ciencias políticas y es graduado en la Universidad Nacional también en trabajo social. Ese es el gran mérito y por eso nos ha agradado mucho conversar estos minutos con usted. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos, por la invitación y un saludo a todas las personas que están atentas a esta programación del Congreso de la República. Este es el canal del Congreso y esta ha sido la conversación en el Capitolio con Andrés Cancimance. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.